Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos de nuevo al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. Este mes que lo nombramos el mes de Parkinson, estamos abordando esta enfermedad desde sus aspectos históricos, a quién le da, qué tan frecuentemente lo vemos en las consultas, en los hospitales, y cómo es que hacemos el diagnóstico, que es meramente clínico. La semana pasada coincidió precisamente con el Día Mundial de la Enfermedad y comentamos un poco de las celebraciones que se hacen al respecto, que son a nivel mundial, dado que el problema lo podemos ver en cualquier parte de nuestro planeta. Bueno, vemos entonces que la enfermedad que fue inicialmente descrita por el doctor James Parkinson en 1817, él hizo esta descripción precisamente viendo a los pacientes caminar por la calle y notó todos los cambios que presentaban debido a la enfermedad y describió la enfermedad sin ponerle el nombre con el que le conocemos actualmente. Él le puso parálisis excitante porque los pacientes refieren una sensación de tener falta de fuerza, de tener dificultades para moverse y al mismo tiempo temblor, aunque ya comentamos que el temblor no lo vemos en todos los casos, sino que el síntoma primordial de la enfermedad es la lentitud del movimiento. Y derivado de esto tenemos poca expresividad facial, dificultad para tragar saliva al ritmo que necesitamos, por se tira la saliva, a veces dificultad para deglutir los alimentos y desde luego pues esta discapacidad de moverse que hace que caminen lento y que todas las actividades que realicen les tomen un tiempo mucho mayor que cuando no tenían la enfermedad. Sabemos que la enfermedad es progresiva, que va a tener, antes de manifestarse con los datos que acabo de comentar, que son muy visibles, antes de eso tenemos algunas alteraciones que llamamos no motoras y que platicamos ampliamente la vez pasada, como trastornos en el sueño, sueños actuados, movimientos anormales durante el sueño. Tenemos depresión anímica, trastornos gastrointestinales y problemas vesicales también, problemas para ir a orinar y que tienen mucha frecuencia de las micciones. Y todo esto conlleva una serie de molestias que son muy desagradables para la persona que las padece y que significan dificultades para poder realizar sus actividades laborales primero y después sus actividades diarias. Vuelvo a repetir, la enfermedad no se cura, todavía no se sabe exactamente cuál es el motivo por el que esta degeneración sucede en el cerebro, en una parte específica que se llama sustancia nigra que produce dopamina y la dopamina que sirve para el movimiento, pues está disminuida cada vez más.
Hola de nuevo. Se habrán dado cuenta que de repente nos perdimos. Hubo un percance eléctrico con nuestra productora y perdió las llamadas hace unos minutos y nos quedamos la doctora Serino y yo hablando solas. Entonces vamos a retomar la conversación. No sé exactamente qué fue lo último que nos escucharon decir, pero estábamos diciendo que la enfermedad no se cura. Sin embargo, el conocimiento que hay actualmente de lo que sucede en el cerebro como consecuencia de este proceso degenerativo ha sido de utilidad para que se estén dando tratamientos que pueden ayudar mucho a las personas, como decía la doctora Serino, para mejorar sus actividades, permitirles que desarrollen pues todas las acciones que quieran, ya sea en casa, en su trabajo, y mejorarles su calidad de vida. Entonces, volviendo al trastorno con la dopamina, que es el punto central de la enfermedad, aunque hay otras sustancias involucradas, la principal es la dopamina. Entonces, la dopamina se va produciendo cada vez menos. Algo que no comentamos y que vale la pena enfatizar ahorita es que las manifestaciones de la enfermedad se van a notar cuando ya se perdió cerca de un 80% de las neuronas que producen la dopamina. Así que tenemos aquí un periodo ya muy avanzado de lo que está sucediendo en el cerebro. Y aunque decimos hay que dar tratamiento temprano, la verdad es que esto ya no resulta temprano porque ya ha habido mucha pérdida de las células que producen la dopamina y que pues con un 20% que siguió funcionando, la persona funcionaba bastante bien todavía hasta que ya se empezaron a notar los síntomas, la lentitud, la rigidez, el temblor y las dificultades inherentes a todo ello. Que al descubrir que la dopamina era el faltante, pues de allí vino la idea de que vamos a sustituir a la dopamina que no se está produciendo en el cerebro. Pero descubrieron también que la dopamina, si se administra directamente, no llega al cerebro. Entonces se buscó la manera de que se produjera dopamina en el cerebro a través de administrar una sustancia que dentro del cerebro se transforme en dopamina. Y así fue como apareció la levodopa. Y pues recordarán muchos de ustedes una película que fue muy exitosa que se llama Despertares, donde se habla y se escenifica todo este proceso para dar la levodopa como precursor de dopamina a pacientes que tenían una enfermedad que se parece mucho al Parkinson, que era un parkinsonismo postencefalítico, y que les resultó una maravilla, por lo menos durante un tiempo. Entonces, bueno, esta película se ha vuelto un clásico para los neurólogos, es muy importante conocerla porque nos marca la historia de este tratamiento que es tan importante para nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson. Así que usamos levodopa, pero ahorita le voy a preguntar a Vicky cómo usarla y en qué orden será más conveniente utilizar los recursos terapéuticos que existen para la enfermedad. La levodopa entonces es un precursor de la dopamina. Sin embargo, surgieron otras sustancias que actúan como dopamina, aunque químicamente no tengan una configuración similar. Y a estos se les llama agonistas dopaminérgicos. Quiere decir
que actúan como si fueran dopaminas sin serlo. Y también hay otros tratamientos que se han estado introduciendo y que coadyuvan a los mejores efectos de estos tratamientos, que son los clásicos. A ver, Vicky, cuando tenemos aquí, queremos tu experiencia dentro de la especialidad del Parkinson, porque si uno ve a un paciente con Parkinson y nos acaba de escuchar y dice el doctor, pues es que dijeron en el programa y a mí me enseñaron en la escuela que es la dopamina, por lo tanto, el tratamiento tendrá que ser necesariamente con levodopa. Y a lo mejor no la utilizan de una manera apropiada. Por eso quiero que Vicky nos haga favor de partir a lo mejor de un caso de los que ella ha visto y decir, bueno, esta persona empezó hace tanto tiempo, no sé, unos pocos meses con los síntomas y acude al médico para que le digamos qué es lo que le va a mejorar todas estas molestias. ¿Y cómo empezamos? Desde luego partiendo de que tenemos el diagnóstico seguro de que es una enfermedad de Parkinson. Vicky, ¿qué hacemos? Claro, pues fíjense que es algo muy interesante. A lo mejor algunas personas que nos escuchan dicen, bueno, ¿y cómo supieron los médicos que lo que faltaba era dopamina o que tienen que faltar como este 80% de neuronas productoras de dopamina para que se empiecen a manifestar estos síntomas? Bueno, aparte de revisar cerebros de personas que tenían esa sintomatología después de que habían fallecido, también se han hecho experimentos con animales, con ratas específicamente, y hay varios modelos en los que mediante ya sea una sustancia, una droga o a través de una lesión en la que como que se dañe justo esa región, se manifiestan los síntomas tal cual del parkinsonismo, ¿no? De esta rigidez, esta lentitud y ocasionalmente temblor. Entonces, partiendo de ello, inicialmente desde 1960, con lo que mencionaba la doctora también, este auge que tuvo en ese momento, dijeron, ya encontramos la cura del Parkinson, va a ser dar dopamina externa. Entonces, se da este precursor, la levodopa, y hasta la fecha, tengo que decirlo, eso sí es importante, hasta la fecha sigue siendo el pilar del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Probablemente, no probablemente, no hay nada que una persona con la enfermedad de Parkinson establecida vaya a sentir como más potente o más efectivo en cuanto se refiere a los síntomas motores, es decir, temblor, rigidez y la lentitud. Eso es lo que buscamos que nos mejore el medicamento. Ahora bien, como bien dijo la doctora, pues a lo largo del tiempo se han buscado estrategias porque resulta que hay algunos como bemoles con la levodopa, tal como se ve en la película justo de Despertares, que es una adaptación de una novela de un neurólogo también. Pues vemos que dura muy poquito el efecto. El efecto sí es casi mágico. Realmente si vemos a una persona con enfermedad de Parkinson nunca tratada y alguien le da una dosis apropiada de levodopa, el paciente va a volverse casi otro, se va a mover mejor, va a poder, a lo mejor si no caminaba va a caminar, entonces eso se ve casi milagroso, ¿no? Casi de brujería. Pero el efecto en sangre o esta dopamina externa que estamos metiendo del precursor a través de la levodopa, que es por eso lleva el levo. El levo es como ese anclaje que se hizo a esta molécula para que pueda entrar de sangre hacia cerebro. Dura muy poquito en sangre, dura como 1 hora, su vida media o 1 hora y media. Entonces, imagínense, tendríamos que estar dando dosis cada 1 hora y media o tener una forma de tenerlo canalizado pasándole dopamina todo el tiempo y eso no es factible. Entonces, lo que se hizo fue buscar otra sustancia para que el efecto en sangre fuera más duradero y esto fue
la carbidopa. Por eso, si vemos en el medicamento, dice, es un compuesto que no se vende solito, no se vende solo levodopa pura, sino se vende levodopa carbidopa y a veces incluso combinado con otra sustancia que se llama entacapone, pero eso vamos a hablar después. Entonces, digamos que lo que conocemos como el pilar del tratamiento va a ser la levodopa carbidopa, y sí es lo más potente, pero también tiene implicaciones, ya que logramos que nos dure más en el cuerpo. En etapas iniciales hay personas que pueden percibir el efecto hasta 8 horas y dicen, yo no sé, yo sigo sintiéndome bien. ¿Esto de qué depende? Empezamos también a descubrir con el tiempo qué pasaba, y esto tiene que ver con el uso del medicamento. Nos empezó a usar de forma masiva y empezamos a ver que sí había mejoría, pero con el paso de años fuimos viendo que el medicamento al principio en el año 1 me duraba en el cuerpo, o yo sentía el efecto 8 horas. Después, a los 2 años lo sentía 6 horas. A los 3 años, 4 horas. A los 5 años, 2 horas. Y entonces otra vez volví, a pesar de que estaba combinado. Y entonces decíamos, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay varios factores. Aquí hay varias cosas involucradas, desde a veces mala absorción gástrica, pero lo principal a nivel cerebral es que resulta que también hay un daño en los receptores, o sea, la estructura a nivel cerebral que va a recibir a la dopamina. Nosotros pensábamos antes que el problema del Parkinson o de este proceso degenerativo era únicamente en las células, en estas neuronas productoras de dopamina, pero ya justo con esta experiencia empezamos a darnos cuenta de que también hay una degeneración a nivel de los receptores que deberían percibir esta molécula y usarla. Entonces ya pierden ciertas capacidades como de almacenamiento, de efectividad, y entonces vamos perdiendo un poco de eficacia con el tiempo de la levodopa. Es por eso que se han creado otras moléculas que son sintéticas, que ya no es tal cual el precursor de dopamina, sino es un imitador de la levodopa. Eso es lo que se llama agonista dopaminérgico, un imitador. Es un imitador sintético. Y lo que permite es que dure un poco más en el cuerpo. Su efecto no va a ser tan potente, pero hay etapas de la enfermedad, varios años pueden durar, en que no va a requerir más el paciente. He tenido personas que inician a lo mejor con la enfermedad alrededor de 55 años, vamos a poner una edad. Y ese paciente iniciamos un tratamiento con pramipexol, que es una de las moléculas que estamos hablando ahorita, que son agonistas de la dopamina, que son imitadores. Y este medicamento se lo iniciamos, el que hay de liberación inmediata, que su efecto puede durar de 6 a 8 horas, incluso en algunos pacientes hasta 12, y hay otro de liberación extendida, ya se creó también esa molécula, que eso está padrísimo, porque dura hasta 24 horas en el cuerpo, y entonces es una sola toma y es pues muy cómodo, aunque más caro evidentemente, pero quien lo puede costar pues resulta bastante cómodo y nos ayuda a llevar mejor la vida y las tomas, ¿no? Y pasan, a lo mejor vamos subiendo, porque también tenemos dosis mínima para que tengamos un efecto. El efecto puede ser desde que demos los 0.25 miligramos, porque desde ahí viene ese gramaje, hasta 1 miligramo, y nuestro máximo de 4.5 miligramos acumulado durante el día. Lo podemos repartir en varias dosis o en la dosis única, y este paciente estuvo de hecho casi 5 años solo con pramipexol. Y ya hasta ese momento, porque sabemos que la enfermedad va siguiendo su curso, que estos tratamientos son para los síntomas, y específicamente hablamos de ya que damos síntomas motores. Entonces, cuando va avanzando, pues ya es insuficiente. Ya no puedo subir más el medicamento porque ya no voy a tener más eficacia, aunque yo le dé 20 miligramos de pramipexol. Entonces es cuando decimos, bueno, ya vamos a iniciar ahora la levodopa. Y esto no implica que voy a quitar el pramipexol. Se combinan. De hecho, se suelen sinergizarse. Ahora, esta selección, o no hay una receta de cocina.
No podemos decir las guías son que todo paciente inicia con pramipexol y va a durar tantos años y luego no. Cada persona, cada cerebro va a ser distinto y además también hay ciertas características que nos van a ayudar a establecer a quiénes les puede ir mejor o peor con cierto medicamento. Hay otros medicamentos, ahorita hablamos de los agonistas, que es el pramipexol, y menciono otro que es la rotigotina. Esta viene en parches, esta no viene en pastillitas, son parches y vienen de varios gramajes. Para también que hay pacientes que pasan tuve una paciente que pasó casi 10 años solo usando parches de rotigotina. Y ya ella se resistía porque algunas personas leen de pronto en internet que la levodopa puede generar adicción, que la levodopa aumenta la progresión de la enfermedad, que la levodopa es mala. Entonces, esto es a veces como un poco mito de la insulina en la diabetes. Y no, realmente no acelera la progresión de la enfermedad, eso ya está demostrado, pero como sabemos que es una enfermedad, el Parkinson, que va a durar muchos años, pues nos va a acompañar. A partir del diagnóstico, va a ser nuestra compañera toda la vida, ¿no? La nueva esposa, el nuevo esposo, ese va a ser el Parkinson. Entonces, tenemos que ahorrar y optimizar nuestros tratamientos. Si yo sé que ahorita yo no tengo muchas más terapias, pues tengo que ajustarme con lo que tengo a tratar de sacarle todo el jugo al uso de la rotigotina o del pramipexol o de ahorita vamos a hablar de otro grupo de medicamentos y tratar de que la levodopa a lo mejor la retrase un poco, sobre todo en personas que inician con la enfermedad relativamente jóvenes. Hablamos de personas que inician antes de los 50 años o incluso a personas que inician antes de los 65. A lo mejor lo ideal sí es iniciar con un imitador de levodopa o algún medicamento que nos dé un efecto a lo mejor no tan intenso, pero que podamos retrasar el inicio de la levodopa. Y no porque sea mala, sino porque ya dijimos que nuestros receptores responden a la estimulación intensa. Entonces, si yo le doy estimulación con levodopa desde el día 1, es muy probable que mis receptores empiecen a fallar más tempranamente que si yo le estoy dando como dosificado y de forma sintética un aporte. A lo mejor si alguien debuta, porque he tenido pacientes que se les hace el diagnóstico porque a esa edad inician, no porque se haya retrasado, sino porque inicia a los 80 años. A los 80 años ya no es ideal hacerme como todo el recorrido, porque digamos que esa persona se ahorró esos 20 años de enfermedad ya, hoy es como si ya los hubiese pasado, y entonces a lo mejor la levodopa, que eso es lo más simple y lo más efectivo, va a ser lo más benéfico para esa persona. Y porque además los agonistas dopaminérgicos, como el pramipexol, la rotigotina, tienen un perfil de efectos adversos y efectos también benéficos que no tiene la levodopa. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene mucho trastorno del sueño, que quiere decir no puede dormir, tiene insomnio, pues a lo mejor darle pramipexol, o incluso tiene depresión leve o síntomas depresivos asociados a la enfermedad, darle pramipexol le puede ayudar a resolver no solo los síntomas motores, sino también le da una estimulación a otros receptores también dopaminérgicos que pueden ayudar a que el ánimo mejore sin requerir a lo mejor un antidepresivo aparte. Entonces uno tiene que buscarle, tratar de matar 20 pájaros de un solo tiro, ¿no? Con un solo medicamento. Ahora, viene otro paciente que a lo mejor su principal queja, aparte de la lentitud y el temblor y la rigidez, es tengo dolor y sobre todo el dolor es en la noche. Entonces, estas personas que tienen dolor, ya hay evidencia de que la rotigotina, aunque es un agonista casi igual de efectivo que el pramipexol, o sea, son casi equivalentes, tienen unas diferencias ahí pequeñas, parece que les funciona muy bien a personas con dolor. Entonces, si tengo un paciente con Parkinson y dolor, yo creo que lo ideal sería iniciar con rotigotina. Ahora bien, si hay una persona que tiene muchas alucinaciones,
que tiene a lo mejor un poco de lo que llamamos psicosis, que esto puede ser por la enfermedad y también a veces por medicamentos. Ahí hay que ser cuidadoso, o tiene ya también un poquito de lo que llamamos deterioro cognitivo, que es a lo mejor que se empiezan a olvidar algunas cosas, tiene algunas fallas en su juicio. Si ya esto está pasando, esos medicamentos, en lugar de ayudar, pudieran exacerbar esta cuestión cognitiva. Entonces, ahí no sería lo ideal empezar con ellos, sino tal vez irnos directo al levodopa. Por eso es que lo preferimos a veces en adultos mayores, como en el diagnóstico a los 80 años. Entonces, esta es por eso les decía, no hay una receta, pero más o menos ya tenemos un perfil de como compatibilidad con ciertos pacientes, ¿no? Persona joven, un poquito con síntomas depresivos, no ha recibido ningún otro tratamiento, vamos a darle pramipexol o rotigotina. Persona igual, joven, y joven hablo, ya los jóvenes ahorita tienen 50, 60 años, ¿eh? Es la nueva juventud. Yo creo que ya ahorita justo toda la población mundial, pues estamos envejeciendo más, y por eso estamos viendo más estas enfermedades degenerativas, y también como hay tratamientos, pues vamos a vivir más, y lo que buscamos es no solo vivir más y pasarlo sobreviviendo, sino vivir bien. Por eso todas estas cosas que hacemos de los tratamientos. Ahora, hay otro grupo de fármacos que se llaman inhibidores trabajan no directamente con la dopamina. O sea, no son imitadores de la dopamina, sino que son como moléculas que nos van a permitir que la dopamina que yo todavía produzco de ese 20, 10%, 5% que me quedan de celulitas, de neuronas que producen dopamina, me dure más tiempo en el cerebro. Y en personas que tienen la etapa inicial puede ser más que suficiente. Entonces, estos medicamentos inhibidores de la MAO se llaman, o que son inhibidores de la enzima que se llama monoaminooxidasa, pueden funcionar bastante bien para esto, incluso antes del pramipexol. O sea, estas moléculas que las van a seguramente ubicar cuando se las menciones, rasagilina y selegilina, justamente hacen esa acción de que inhiben a la enzima que me va a degradar a mi dopamina, sea dopamina externa o dopamina interna. Yo tengo una enzima que me la degrada en todo el cuerpo y una enzima aparte que me la degrada en el cerebro. Entonces, si yo inhibo la que me la degrada en el cerebro, que es la monoaminoxidasa, entonces esa dopamina que yo generé me va a durar mucho más tiempo, y con eso puede que con eso sustente yo mi déficit inicial, y se puede pasar una persona a lo mejor 3 años, más o menos. O sea, generalmente lo damos al inicio. ¿Por qué? Porque es una terapia que tiene pocos efectos adversos, que es una pastillita al día, su dosis mínima y máxima es la misma, entonces es una tableta, 1 miligramo en el caso de la rasagilina, en el caso de la selegilina son 2, incluso hasta 3 dosis al día, pueden dividirse, y esto nos permite otra vez como retrasar y tratar como de ahorrar tratamientos. Eso es lo que buscamos, ahorrarlos para usarlos cuando la persona lo requiera. Es como tener tu guardadito. Sí, tengo más disponible, tengo a lo mejor este dinerito guardadito para una emergencia, vamos a decir, o para cuando ya lo requiera después. Es como un fondo de retiro que estamos haciendo con los medicamentos. Estos medicamentos también nos ayudan muchísimo a mejorar los síntomas motores, porque lo que hacen es prácticamente hacer que nuestra dopamina rinda más. Igual que el pramipexol y la rotigotina, se pueden usar combinados. De hecho, ya hay estudios, muchos que se han hecho, también investigaciones de lo que llaman add-on, o sea, que se agregue uno a otro tratamiento, y tenemos personas que después de 15 años de la enfermedad tienen encima rasagilina, pramipexol y levodopa. Y van a decir, ¿para qué tiene los 3 si ya está usando levodopa? Sí, ya está usando levodopa, pero ya está demostrado también que voy a usar menos dosis de levodopa, y además
Si a mí mi levodopa me duraría normalmente solita 4 horas en el cuerpo, con estos medicamentos se aumenta mi tiempo de vida de la levodopa. Y entonces voy a tener, en lugar de que se me acaben las 4 horas, a lo mejor me dura 6 hasta 8 horas con estos agregados que son compañeritos y ayudantes de la levodopa. Entonces, ese es más o menos el tratamiento farmacológico. No sé si la doctora Lili aquí quiere hacer algún comentario. Sí, cómo no. Este conocimiento del que hablábamos de nuestra química cerebral ha ayudado a que se encuentren y utilicen sustancias que son favorecedoras para el alivio de los síntomas. Yo nada más quisiera acotar un poquito lo que mencionó la doctora Cerino para hablar un poco en general de lo que pasa en el cerebro con nuestras sustancias químicas que nos hacen funcionar para muchas actividades. Estos neurotransmisores se van a producir en unas neuronas, se van a ir por la prolongación de la neurona hasta donde se va a recibir esa sustancia química para que la siguiente neurona siga con una cadena, digamos, para realizar la función. Pero esta producción se hace por ciclos. Se produce una cantidad de neurotransmisor, se libera y se tiene que inactivar para que se siga este ciclo, se produzca más neurotransmisor y este reciclaje consiste en que hay sustancias donde se reciben estos neurotransmisores, sustancias que los van a transformar en otras sustancias que ya no son activas. Es a lo que vi que llamó se degradan. Se degradan, algunas partes se recapturan y esto vuelve otra vez a usarse para producir de nuevo ese neurotransmisor. Entonces, estas sustancias que van a degradar, que son las enzimas que Vicky mencionaba, pues van a hacer que la dopamina que está allí liberándose para la siguiente neurona, pues va a tener ese ciclo de vida corto y se va a transformar en otra cosa en lo que viene la dopamina que se está produciendo. Así que el actuar sobre estas sustancias degradadoras nos permite una presencia mayor de dopamina, como ya lo explicó la doctora Cerino, y de esta forma hay otro mecanismo de acción por el cual la dopamina la vamos a tener presente un tiempo mayor y produciendo su efecto benéfico para la producción del movimiento. Nada más quería acotar eso y también mencionar que dado lo que ya se sabe en la evolución de los pacientes, que las sustancias que utilizamos no van a ser igualmente buenas todo el tiempo, sino que va decayendo su efectividad, pues esto nos lleva otra vez a esta parte que ella comentó de que la vida útil de un tratamiento no es eterna, por varias razones. Primero, que la enfermedad sigue su curso. No estamos deteniendo la progresión de la enfermedad. Aunque alguna vez se dijo que la rasagilina y la selegilina podían hacer un poco más lenta esta evolución, es algo que no se ha demostrado. Y el uso de estos medicamentos desde el principio, pues tiene su fundamento para mejorar la presencia de la dopamina en el cerebro y de esa manera aliviar los síntomas, que es justo el motivo del tratamiento, ¿no? Así que, bueno, yo en lo personal utilizo en primera instancia la rasagilina y todo el tiempo que la persona esté bien, que se sienta que le está haciendo un buen efecto, que le permita funcionar, se puede quedar la rasagilina sola.
y luego empezar a añadir otros medicamentos. A diferencia de otras enfermedades donde preferimos usar una sola medicina para el manejo, aquí lo que hacemos es que cuando una sola ya no nos está resultando lo bien que queremos, empezamos a añadir otras que van a contribuir al buen efecto. Y de esta manera también conseguimos no utilizar dosis demasiado altas de los mismos medicamentos. Y coadyuvamos, hacemos como un equipo de tratamientos que puedan mejorar el tiempo del efecto y desde luego la calidad del efecto. Entonces sí, yo prefiero utilizar primeramente rasagilina y luego ya continuar con un agonista, añadiéndolo a la rasagilina, no la quito, la mantengo y añadimos el agonista y hasta donde el agonista esté funcionando, llegamos a utilizar la levodopa, pero ya pasaron algunos años que no estamos, digamos, gastando en estos receptores y demás para que el efecto de la levodopa se vaya reduciendo o se vaya complicando, porque no nada más es que se reduzca, sino que nos produce algunos síntomas que el paciente no tenía como producto de la enfermedad. Así que Vicky, platícanos entonces si tú haces esta misma secuencia y cuánto tiempo se ha visto en las series de casos, en los estudios de grandes poblaciones con enfermedad de Parkinson, cuántos años nos dura bien un tratamiento con levodopa y cómo empezamos a ver el decaimiento del efecto y los malos efectos que vamos a empezar a encontrar. Claro que sí. Pues estoy súper de acuerdo con la secuencia del uso. De hecho, por si no se había de pronto intuido un poquito, la doctora Lilia fue también mi maestra, sigue siendo mi maestra en muchos sentidos. Y parte créanme, del tratamiento fue bonito llegar después a hacer la alta especialidad y saber que uno no estaba errado en varias cosas, en este caso, justo aprender de los que tienen la mayor experiencia en hacer esta secuencia. Esto es bueno que lo sepan todos los pacientes y también cuidadores, que el tratamiento para la enfermedad de Parkinson requiere, sí, del neurólogo en etapas avanzadas para otras terapias que ahorita vamos a mencionar algunas, tal vez ya del entrenamiento del alto especialista, pero en general cualquier neurólogo es capaz de tratar adecuadamente la enfermedad de Parkinson y tratar de que sí sea neurólogo para que justo hagamos esta secuencia de iniciar primero con una medicación que sea monoterapia, le llamamos, o sea, solo un medicamento y tal vez una sola dosis. Es muy cómodo, van a estar muy bien. Sí, y de esta forma retrasamos las complicaciones asociadas a la degeneración y a la estimulación que nosotros damos del medicamento. O sea, tienen que ver las dos cosas, sobre todo cuando ya usamos la levodopa. Por ejemplo, más o menos en las series lo que se ha visto es que en promedio a los 5 años después de haber iniciado el uso de levodopa, vamos a empezar a ver discinesias. ¿Qué son las discinesias? Bueno, pues resulta que después de que el paciente con Parkinson no se podía mover, estaba todo rígido y solamente si acaso temblaba, pues ahora nos vamos al otro lado, que es el exceso de movimiento, y empiezan a haber otros movimientos involuntarios que son como un poquito serpenteantes, como de baile. Y de pronto un movimiento como suave puede ser de la cabeza, de brazos, de hombros, de piernas, ¿sí? O puede ser generalizado e incluso incapacitante. Y que lo que estemos viendo sea incluso ya lo que llamamos corea, que por su origen etimológico es baile, y que la persona llegue bailando
digamos, corea por levodopa, que llegue bailando de tanta estimulación dopaminérgica. Y esto no siempre, o en estos casos de, como les decía, que ya lo vemos después de 5 años del uso de levodopa en promedio, o sea, hay personas que lo pueden tener después, hay personas que incluso antes, sobre todo si se inició de forma muy temprana la levodopa, vamos a empezar a ver estas complicaciones. Esto no significa que la enfermedad como tal esté peor, que ya no haya remedio, que no haya otra cosa que hacer, sino significa que estamos en otra fase y que ya hay esa degeneración en los receptores que nos está impidiendo a lo mejor también llegar a dosis más altas de los medicamentos, porque si ya tenemos esas discinesias, si no son molestas al principio suelen ser muy sutiles. De hecho, justo la persona enferma a veces ni se da cuenta. Lo regular es que uno lo ve en la consulta y uno ve que está moviendo un poquito la cabeza o que con el efecto del medicamento sí se puede mover y hacer todo, pero como que en la silla está inquieto, como que no se deja de mover, como que de pronto mueve un poquito, estira la pierna y la mano luego la vuelve, como que no se puede estar quieto. Como dice, como si estuviera en un nido de hormigas. Y entonces la persona dice, pero es que yo me siento bien. Yo ahorita estoy bien porque me puedo mover. Y no se percata de este exceso de movimiento. Cuando es así de sutil, pues nosotros nos guiamos de cómo se siente el paciente y de cómo lo estamos viendo que puede desarrollar sus actividades diarias. Ahora, hay veces que pueden llegar a ser movimientos incapacitantes y que la persona está más incapacitada por el baile que cuando no tiene efecto del medicamento y está todo rígido sin poder moverse. Entonces ahí tenemos que equilibrar y justo ahí es donde entra el ajuste a lo mejor sea de dosis, sea del tipo de medicamentos, sea también de la formulación. Aquí es donde a veces entramos con otros medicamentos para las complicaciones como estas discinesias. Quiero mencionar que porque muchas personas usan seguramente amantadina. Lo podemos encontrar. Hay muchos nombres comerciales que seguramente lo han popularizado más, pero lo que contienen es amantadina. Y la amantadina, que es un antiviral inicialmente, se vio hace ya varios años, también después de que se descubrió el efecto de la levodopa, empezamos a ver que la amantadina, en las personas que tenían gripe y tenían Parkinson, tomaban amantadina como antiviral y mejoraban los síntomas. Y entonces ya no la soltaba la persona, ¿no? Porque dijo, pues esto me hizo bien. Y sí, tiene un efecto, la amantadina tiene un efecto también como dopaminérgico, pero no es exactamente levodopa, ¿sí? Funcionaría casi como un imitador. Antes se usaba también como pilar o tratamiento inicial. Actualmente ya hay evidencia de que no es lo más conveniente porque tiene muchos efectos adversos y no nos ayuda con otros síntomas no motores, al contrario, puede exacerbar alucinaciones, puede también dar lo que llamamos líbedo reticularis, que es como que las piernas se pueden poner rojas y con una redecita violácea, incluso algunas otras alteraciones. Entonces, ojo, porque ahorita la amantadina, para lo que la usamos primordialmente es para las discinesias. Si bien puede tener un efecto para la rigidez y para la lentitud, su efecto principal y el fantástico es para las discinesias. Eso sí, es el principal y de hecho el único antidiscinético realmente que tenemos. Y cuando justo ya empiezan estas complicaciones, pues hay que hacer un ajuste global del tratamiento, ver qué dosis tenemos de levodopa, ver qué tipo de discinesias son. Es importante que la persona que presente estas alteraciones identifique si la discinesia es cuánto tiempo después de que me tomo el medicamento, si es cuando tengo el efecto de la levodopa o del pramipexol o de lo que yo tomé, o es cuando ya se me está acabando el efecto. Porque dependiendo del tiempo en el que se presente, es el fenómeno que estamos viendo y de qué se puede beneficiar. En general,
a veces damos amantadina como un extra, o sea, un agregado, no quitamos levodopa, no quitamos rasagilina, no quitamos todo lo demás, sino ajustamos a lo mejor las dosis y agregamos amantadina, de preferencia solo en la mañana y en la tarde, evitar darla por las noches por este efecto que puede dar de asustar un poquito el sueño y a veces como que favorecer alucinaciones. Entonces, lo damos mañana y tarde y con eso la persona se encuentra bien. Ya se quitaron un poco las disinesias, pero ya sabemos que ese cerebro tiene propensión a tenerlas. Entonces también el efecto de la amantadina no es para siempre. El efecto de la amantadina es limitado y entonces lo que tenemos que hacer ahí cuando la enfermedad justo ya va avanzando, si vamos sumando y vamos haciendo un poquito nuestras matemáticas, si hablamos de que empezamos, como decía bien la doctora Lilia, con rasagilina y la tuvimos 3 a 5 años con rasagilina, bueno, vamos a suponer 3. Luego le agregamos a lo mejor rotigotina y tenemos parches y rasagilina y tuvimos otros 5 años así muy bien, ya llevamos 8 años de enfermedad. Y agregamos luego levodopa y tenemos esos 5 años extra, vamos a suponer 4 años y ya presentó disinesias, entonces ya llevamos 12 años de enfermedad. Vemos que ya es bastante, o sea, nos hemos como sabido administrar nuestro tratamiento. Y ya que llegamos a esa etapa, pero en todo ese tiempo, con todos esos tratamientos, el paciente ha estado bien, ha estado controlado. El tratamiento es dinámico. Como vayamos viendo a la persona, es que vamos a ir haciendo los cambios. Y algo importante también, voy a hacer una acotación aquí, es que los cambios en Parkinson son lentos. No son de un día para otro, ya me voy a sentir re bien. Los cambios tienen que ser de poquito a poquito, iniciar con las dosis mínimas, incluso que no sean terapéuticas, o sea, a lo mejor iniciar con un cuartito de levodopa, aunque yo sé que no le va a solucionar el problema ese cuartito, pero necesito que ese cuerpo se acostumbre y tenga y lo tolere bien. Porque si no, si le inicio de entrada una cada 8 horas, me van a venir a insultar. Porque van a decir, me dio náuseas, me dio dolor de cabeza, me dio muchísimo sueño. No, tenemos que ir poco a poco. Yo siempre les hago la analogía de que así como la enfermedad de Parkinson nos hace lentos, pues también el tratamiento es despacito. Y más o menos, después de tomarlo y de ir subiendo, vamos a tener como unas 6 semanas en la que vamos haciendo ese ajuste para ver el efecto ya óptimo final de nuestra terapia, cuando se inicia o cuando se hace algún cambio. Esto es importante para todos. Y bueno, decimos, ya llevamos 12 años, regresando al caso ficticio que estábamos mencionando, 12 años de tratamientos no invasivos y que hemos ido como planificando, y entonces ya tenemos disinesias, le agregamos la amantadina, nos echamos con la amantadina otros 2, 3 años controlando las disinesias, y entonces llegamos al punto en el que ya no tenemos tanta eficacia, aún con todas las mañas y maniobras que hacemos farmacológicas para hacer que nos dure más, ya no lo logramos. Y entonces es ahí cuando entran otras terapias que son asistidas por dispositivo o terapias avanzadas, como son la cirugía en la enfermedad de Parkinson, la bomba de infusión de apomorfina y algunas otras terapias también derivadas de apomorfina y de levodopa, como el gel intestinal también de duodopa o de levodopa, que esto lo que busca es tratar de tener una estimulación dopaminérgica continua. Creo que ya estamos como un poquito cerca del tiempo de cierre del programa, pero también son, así es, entonces era importante mencionar que esto sería lo que sigue después de esa etapa en la que ya agotamos nuestro arsenal farmacológico y que es importante esperarla. Creo que a lo mejor en el último programa hablamos un poquito de esto, pero sí es importante llevarlo escalonado, o sea, operarse, porque dicen, si me opero de Parkinson me voy a curar. Nada de estas terapias, ni la levodopa, ni la rasagilina, ni ninguna de las mencionadas son curativas. Todas son sintomáticas, o sea, todas son para los síntomas y mejorar, pero la enfermedad sigue su curso. Entonces, si yo le quito el tratamiento a un paciente que es riesgoso, de hecho, quitarlo de golpe, pero si lo quitamos de forma segura, vamos a ver la realidad de cómo está la enfermedad.
Y estas terapias se hacen así escalonadas porque si yo opero a alguien en el día 1 de diagnóstico de Parkinson, me va a venir a decir devuélvame mi dinero, porque no siento ninguna mejoría, porque todavía no estaba en esa etapa. Hay etapas en las que cada persona se beneficia de acuerdo al perfil. Estos tratamientos que ahorita mencioné van a ser, pues se deben hacer cuando el paciente tiene ya complicaciones o fluctuaciones con su tratamiento farmacológico, pero que aún tiene muy buena respuesta a la estimulación dopaminérgica, o sea, a la levodopa específicamente. Entonces, van a ser personas que a lo mejor la levodopa ya les dura 2 horas, pero el tiempo que le dura está súper bien. Entonces, esa persona es un potencial candidato a estas terapias avanzadas que esperamos que cada vez vayamos innovando más y que se vayan volviendo más accesibles, tanto económicamente como también que haya más especialistas que puedan brindarlas para tratar de ayudar en estas etapas. Porque, por supuesto, hay pacientes que ya tienen 20 años con la enfermedad y pasaron por todo esto que estoy mencionando y llegaron a la cirugía y están súper bien. Pero es como dije, cuando se lleva paulatino, sí. Así es. Entonces, dependiendo de la etapa de la enfermedad, vamos a ir dando los recursos terapéuticos. Y ya para finalizar, porque estamos a punto de que se nos agote el tiempo, no debemos olvidar el tratamiento no medicamentoso, que es la rehabilitación, el ejercicio en general y además pues otras estrategias para que la persona pueda funcionar mejor y también terapia farmacológica añadida para los otros trastornos que no se van a poder controlar con el tratamiento propiamente antiparkinsónico. Entonces, pues Vicky, ¿te parece que le dejemos de momento aquí? Tú ya hiciste un avance de lo que vamos a platicar en el programa siguiente de estos tratamientos novedosos, avanzados, como tú les llamas, atinadamente, para poder ayudar a cierto sector de esta población de personas con Parkinson. Cómo son las características que los hacen buenos candidatos y a dónde recurrir cuando se piensa que un procedimiento de estos sea de utilidad, porque no es así que voy a la farmacia y póngame esto aquí en el cerebro, porque es un tanto complicado, ¿verdad? Claro. Y sobre eso, pues vamos a platicar la próxima semana. No dejen de sintonizarnos y pues nuevamente estará con nosotros la doctora Cerino, a quien le agradezco mucho todo lo que nos ha explicado, su presencia en este mes y el compartirnos su conocimiento de su alta especialidad. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias a todos y por hoy nos despedimos. Hasta luego. Encantado, doctora Lilia, muchas gracias a nuestros radioescuchas. No se olviden de, como ya mencionó la doctora Núñez, hacer ejercicio. Eso sí, hay cierta evidencia de que disminuye el riesgo de tener enfermedades degenerativas y si ya las tenemos, si ya tenemos Parkinson, también ralentiza un poco la evolución de la enfermedad, siempre y cuando sea constante y de preferencia de resistencia. Pero lo que hagan les va a ayudar. No hay que esperar todo de una pastillita, hay que ponerle mucha caña también nosotros para mejorar. Y muchas gracias a todos y nos vemos el otro martes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.